Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Perdonad el ligero retraso. Vamos a afrontar esta mesa que creo que puede llegar hasta las 12:25 si no es esa hora esa técnica rápida de pasar un papelín con instrucciones para el moderador y yo las acataré sin ningún tipo de remilgos, ¿no? Inauguramos esta mesa, que es nuevas orientaciones legislativas en materia de discapacidad en los territorios, lógicamente enmarcada dentro de este jornada congreso de CIRMIS autonómicos que tiene lugar aquí en Navarra. Permítame que los que puedan estar desde ayer y se queden hasta mañana, pues me dan bastante envidia en esta tierra magnífica, ¿verdad?, que conozco un poquito y que seguro que además les está cogiendo ya magníficamente. Es una pena la lluvia, pero también era parte del guión. En esta época del año es obligado. No llueve mucho, pero bueno, aquí en Navarra es muy fácil comprar un paraguas si no lo tienen, es fácilmente, y se contribuye también es parte también de los ingresos del turismo, ¿no? Bien, pues yo me siento muy, muy grato de poder moderar esta mesa de tres personas que saben mucho de lo que les tienen que hablar ustedes, que son personas que conocen la política del territorio, la política de la discapacidad. Además, alguno de ellos es de nuestra banda, o sea que ha tenido un lapsus ahí que no sabemos lo que le durará. Pero vamos, que conoce nuestro mundo, que sabe, que yo creo que también es bueno la visión de quien está a un lado, va al otro y luego se ve qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, ¿no? Me acompañan don Juan José García Ferrer, director general de Atención a Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes de la Junta de Castilla-La Mancha. Me acompaña doña Mari Carmen Orgueira Maya, su directora general de Promoción y Autonomía Personal y Prevención de Dependencia de la Xunta de Galicia. Ella viene en lugar de Coro Piñeiro, de la secretaria general, que este lunes pasado me llamó para decirles que le habían puesto en agenda. Lógicamente tienen su debate del Estado de la Autonomía y que lamentaba mucho de verdad no poder venir. Y don Gonzalo Rivas, director general de Personas de Discapacidad de la Junta de Andalucía, ¿no? Los tres, pues la verdad es que nos dan dar una visión, yo creo que muy, muy, muy buena. Además, fíjense ustedes que desde los dos grandes partidos también, desde dos orientaciones políticas diferentes, nos pueden hablar de las políticas de discapacidad, también incluso con esa doble vertiente, ¿no? ¿Cómo les introduzco yo? Bueno, pues aparte que haré una introducción personal de cada uno, sí que quería, y no quiero robar mucho espacio, ¿verdad?, que algunos elementos un poco para contextualizar el debate, ¿no? Que hay una extensa normativa en materia de inserción de empleo, de temas de accesibilidad, de personas con discapacidad, pero que no siempre se cumple. Esto no les digo a ustedes nada nuevo, ¿verdad? Que existen demasiadas diferencias, o grandes diferencias, no sé si demasiadas o no, grandes diferencias entre las diferentes legislaciones de las comunidades autónomas, que, por supuesto, somos consecuentes con un esquema político organizativo que es el que es y que nosotros no pretendemos que sea diferente para el mundo de la discapacidad, con una descentralización importante y con unas competencias transferidas, pero que, independiente de eso, algunas cuestiones sí que no están muy justificadas, algunas diferencias, ¿no? Que existe también una convención de los derechos de las personas con discapacidad, que es la primera convención de derechos humanos del siglo XXI, que esta convención tiene todavía, necesita todavía una adaptación de la normativa interna de ámbito estatal, no digamos ya la de ámbito autonómico, que hay que multiplicar aquí el tema por 17, ¿no? Esas diferencias en el territorio, tenía aquí anotadas algunos ejemplos, ¿no? Pueden ser estos, pueden ser otros, ¿no? Las cláusulas sociales, ¿no? La diferente acogimiento de las cláusulas sociales en sitios positivamente como en Extremadura o en sitios que ni se les esperan, ¿no? Otro ejemplo viene derivado de ese informe que elaboró el CERMI, que identifica distorsiones en la unidad de mercado en las políticas activas de empleo para las personas con discapacidad, ¿no? Una cuestión también que apunto aquí es la propia normativa, a veces la normativa en sí y a veces la aplicación de hecho de la normativa estatal del apoyo a los centros especiales de empleo, ¿no? Que también es una cuestión relevante, ¿no? Algunas de las personas que están aquí en la mesa están encuadradas en una consejería que además lleva competencias de empleo, otras no, ¿no? Y por lo tanto también
posiblemente el papel o la opinión que tengan es diferente si es algo que pueden ellos o que pueden ellos trabajar directamente o que es de una consejería, digamos, vecina, ¿no? Bueno, son muchos. Otro ejemplo, las tarjetas de reconocimiento del grado de discapacidad, ¿no? Bueno, pues son diferentes cuestiones en los temas de accesibilidad, diferentes cuestiones en la accesibilidad, por supuesto, ahí ya no es solamente autonómica, sino también municipal. Son diferentes cuestiones, ejemplos de diferentes normativas que existen ahí y que podemos ver. Hoy nos van a contar las tres personas que están en la mesa un poco cómo afrontan ellos esas diferentes políticas, ¿no? A mí me gustaría que, además de hablar de su libro, que para eso vienen, porque les hemos invitado para eso, de lo que hacen, me gustaría que también pudiésemos afrontar algunos retos como es que, bueno, una vez identificados estos problemas, más lo que ellos nos quieran contar, si ellos apuntan a alguna solución, ¿no? También me gustaría que nos pudieran decir cómo, si en la comunidad autónoma en donde operan sus políticas, si la transversalidad de los temas de discapacidad se entiende, no se entiende, es fácil, se entiende pero no es fácil, no se entiende y además es imposible, en fin, que nos digan un poco esta cuestión, ¿no? Y si no hay instrumentos para esa transversalidad o soluciones que apuntaba para que estas cuestiones que yo identificaba aquí, que identificábamos aquí desde el CERMI, se pudieran solucionar, ¿no? Y alguna cosa más en función de que tengamos tiempo después de su intervención. El primer interlocutor, yo les diría que afrontaran ellos un primer bloque en el que nos dijeran, pues, por lo que quisieran de su libro, ¿no? En el primer bloque, y que es importante conocer qué hacen en cada territorio. El primero es don Juan José García Ferrer, licenciado y doctor en Derecho, con máster en práctica jurídica, también en el área de recursos humanos, que ha tenido diversos puestos directivos en administraciones públicas y entidades privadas, que es también profesor, que ha escrito diferentes libros de diferentes ámbitos del derecho al honor, que ha sido también director en la Comunidad de Madrid, director del Instituto del Menor y de la Familia, ¿no? Y que, bueno, pues tiene una sobrada experiencia en nuestros temas, en los temas de discapacidad y, en general, en los temas sociales, además con un profundo bagaje en el ámbito del derecho. Don Juan José, la mesa es el aforo suyo. Muchas gracias. 20 minutos, 15. Si puede, 15 mejor. Vale, muy bien. Fundamentalmente, en primer lugar, agradecer al CERMI, a Luis Cayo, al conjunto de la Junta Directiva, el haberme invitado para poner de relieve lo que es la política legislativa en materia de discapacidad que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha y, en concreto, la iniciativa legislativa que ahora mismo está en Cortes, en fase de tramitación de enmiendas, tendente a la aprobación de un proyecto de ley de garantía de derechos de las personas con discapacidad. Una iniciativa que tiene su origen hace más de un año y medio, que tiene su origen en el conocimiento del cumplimiento del mandato de las Cortes de aprobación del texto refundido de derechos de las personas con discapacidad y que tenía, por lo tanto, como objetivo desde ese espíritu de la Convención, en la que se nos decía en alguna de las exposiciones anteriormente en la jornada de hoy, garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y garantizar el conjunto de derechos fundamentales y libertades de todas las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. A partir, por tanto, de esa Convención, a partir del Real Decreto Legislativo 1/2013 y a partir de la estrategia española y de la estrategia europea. Y garantizarlo desde la Convención y entrando un poco en el ámbito de las soluciones que el moderador señalaba, desde la transversalidad. Una transversalidad que desde nuestro punto de vista tenía dos dimensiones. Una cuestión es que todo el mundo toque la misma partitura en un gobierno y a veces todos podemos saber la misma música, podemos saber la misma letra, podemos saber la misma canción, pero si no tenemos la misma partitura la tocamos con tonos distintos, con ritmos distintos o con espontaneidad, creatividad distinta. Nosotros entendíamos que el Gobierno de Castilla-La Mancha y cualquier administración debe de llevar la transversalidad en primer lugar a pintar la partitura, a partir de la cual el ir tirando de cada uno de los hilos y por lo tanto ir desarrollando todo el marco normativo. Una partitura que debía de adaptarse por lo tanto a los principios y objetivos que nos habíamos marcado. Pero la transversalidad era algo más que eso. La transversalidad suponía por lo tanto introducir mecanismos de control
mecanismos de control que podían venir determinados a través de distintas medidas de garantía, y la transversalidad tenía que venir incorporada cambiando el ADN de todo el Gobierno. Yo he defendido en muchos foros y en muchos sitios que uno de los grandes problemas y de la deslegitimación de los servicios sociales en nuestro país, y sobre todo cuando yo digo esto siempre cuento una experiencia. Cuando yo dije que me quería dedicar a los servicios sociales, a mí me trataron muchos compañeros de bicho raro. Decía, servicios sociales, ¿no? Sí. Normalmente el que quiere tener éxito en su carrera pública se quiere dedicar a la hacienda, al urbanismo, se quiere dedicar a otro tipo de cosas, a servicios sociales. Es más, había un poquito hasta el referente de que tenían que ser mujeres. Yo no sé si esto a algún compañero de mesa le ha pasado exactamente igual, ¿no? Es decir, parecía que los servicios sociales tenían que ser cosa de mujeres, y además, si algún hombre queríamos acceder, es que no éramos lo suficientemente ambiciosos, ¿no? Y, por lo tanto, esta era la manifestación y el ejemplo más concreto de que había un cierto desprestigio de lo que es el trabajo en servicios sociales. ¿Por qué esto se ha producido? Se ha producido porque los servicios sociales siempre hemos sido el embudo al que ha caído lo que los demás no quieren o no pueden hacer. Y porque siempre ha sido mucho más fácil la interlocución con un ámbito de gobierno que tiene desarrollado mucho la empatía entre sus competencias profesionales que con otros ámbitos de gobierno en donde la propia formación de sus gestores son competencias profesionales más analíticas, menos conceptuales, muchísimo más inductivas, menos deductivas, que hacían mucho más difícil el diálogo social. Y esto es un error. Yo creo que esto es un error de partida muy importante. El de deportes tiene que saber que tiene que hacer el deportes para los grandes atletas y para los atletas que corren menos, para las personas que tienen una discapacidad motórica y para las personas que no lo tienen, para las personas mayores de edad y para las menores, para los escolarizados y para los no escolarizados. Cuando en el ámbito de cualquier administración empezamos a diseccionar y decir, no, bueno, esta parte de deportes, los de sociales, esta parte no sé qué, los de social, empezamos con un problema. Con las políticas de empleo pasa lo mismo. ¿Que alguien no quería hacer una política de empleo de actividad en materia de discapacidad? Los chicos del ámbito de lo social lo harán. ¿Que alguien no quiere en un momento determinado desarrollar o el ámbito educativo no desarrolla una actividad concreta a la que tiene el compromiso o la obligación? Los chicos de lo social lo harán. Y además la reivindicación por parte del sector social siempre ha sido muchísimo más factible el hacerla precisamente a ese ámbito de lo social. Nosotros hemos pensado que esto es un error, porque puede solucionar cuestiones cortoplacistas, pero es un obstáculo y una barrera desde el punto de vista de la gestión del cambio en el medio y largo plazo muy importante. Y, por lo tanto, había que incorporar en el marco del normativo la responsabilidad de cada gestor público de abordar la discapacidad como una competencia propia en el ámbito de lo que le corresponde. Por lo tanto, la transversalidad tiene una doble dimensión en el marco de nuestra propuesta legislativa. Y, desde luego, tenía que tener esta ley también como objetivo la coordinación, la cooperación y la colaboración. Tres palabras que habitualmente se nos va la saliva de la boca, pero que son muy distintas. Para coordinar, el coordinador está por encima de los coordinados, si no, no hay coordinación posible. No es que lo diga el Tribunal Constitucional, es que es de sentido común. Entonces, todo es coordinación en el ámbito de las administraciones, todo es coordinación en la relación entre unidades administrativas, todo es coordinación en la relación con los cuerpos intermedios sociales, pero realmente el concepto de coordinación supone de partida la prevalencia y la capacidad jerárquica de un coordinador sobre coordinados. Luego estará la cooperación y la colaboración, que son otros niveles totalmente distintos. Y creíamos que eso debía de estar perfectamente definido. Como tenía que estar bien definido, por lo tanto, el establecimiento de los principios para la protección de esos derechos. El ámbito de aplicación no es solamente para el Gobierno de Castilla-La Mancha. Nuestro deseo es que las administraciones locales, las entidades locales en general, se sumen. Hemos respetado el ámbito de competencia a través del diálogo también con las entidades locales para que en aquellas cuestiones en donde podía haber duda sobre nuestra capacidad para imponer criterio, pues no se hiciera, ¿no? Consta de 87 artículos, 7 títulos, un título preliminar, 6 títulos. Bueno, el PowerPoint, hay un PowerPoint por ahí que no hay ningún problema en que lo tengan y que se lo pasen a todos ustedes la organización, en donde se explica cada una de las medidas y de los aspectos que se van analizando ahí, desde las garantías de los derechos, las medidas conducentes a garantizarlos, el tema de la participación de la vida pública, que es un elemento muy importante en la ley, la accesibilidad, la planificación, la formación, la investigación, la evaluación, el régimen sancionador. Yo quiero sí que señalar como algunas cuestiones destacables del marco de la ley las siguientes. El primero, el establecimiento de garantías de participación,
creo que somos la primera comunidad autónoma que en rango legal incorpora la obligación de compartir las políticas de discapacidad con las asociaciones de discapacidad. De hecho, promulgamos un decreto en el año 2012 para crear una comisión de políticas de discapacidad que rápidamente empezó a trabajar con el movimiento asociativo en base a 6 grupos de trabajo desde los cuales se abordaba la educación, el ocio y el deporte inclusivo, la atención temprana y la educación inclusiva, en donde se abordaba todas las cuestiones relativas al ámbito de la sostenibilidad del sector. Y aquello fue, digamos, el germen y el núcleo de origen para el nacimiento de la ley. Vimos y diagnosticamos la necesidad de generar ese marco normativo y nos pusimos a trabajar sobre ello. Y tuvimos muy claro que lo primero que teníamos que hacer es que no debía de depender del Ejecutivo de ningún Gobierno el mantenimiento de ese grupo de trabajo y de esa comisión y, por lo tanto, hemos querido llevar al marco de la propia ley la garantía de esa Comisión de Políticas de Discapacidad en Castilla-La Mancha. No solamente introduce eso, introduce garantías para que siempre el ámbito de la discapacidad esté en los consejos regionales de servicios sociales, en los consejos especializados. Hay una enmienda que seguramente será aprobada para que haya una representación específica del Consejo de la Mujer, la participación en el propio Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, del sector de la discapacidad. Por lo tanto, la referencia genérica a la obligación de participar hasta los menores con discapacidad en los ámbitos que les conciernen y que les puede corresponder. Por lo tanto, yo creo que hay una dimensión de la participación en el ámbito de la ley muy importante y que si como en alguna ocasión dice, porque siempre hay quien le gusta trivializar con estas cosas, ¿no?, y decir que a veces las leyes solamente valen para hacerse fotografías el primer día, pues son fotos que valen muy caras, ¿no? Por experiencia, sabemos las administraciones que el CERMI y el movimiento asociativo de la discapacidad no es precisamente un movimiento que sea conformista, como debe de ser. Sabemos perfectamente que no es un movimiento que trate la relación institucional desde la perspectiva del mantenimiento de un status quo, sino de la generación, como se decía en una ponencia, de un lobby a través del cual transformar la sociedad. Así que la verdad es que sería de muy poco inteligente el desarrollar y elevar al marco legal toda esta dinámica de participación del movimiento asociativo si no formara parte de la convicción de un Gobierno. Quiero también señalar como cuestión destacable en el ámbito del marco normativo referencias a algunos derechos concretos, no solamente el uso, la explotación, la violación o el abuso de las personas con discapacidad, sino una referencia también al derecho a la propia imagen. La propia imagen a nivel personal, pero también la imagen social del colectivo de la discapacidad. Con una referencia que yo creo que también es la primera en un marco legislativo a nivel de España, precisamente a la utilización del juego no autorizado como elemento a partir del cual el desarrollar acciones concretas, ¿no? Entendíamos de la misma manera que era fundamental, lo ha dicho la profesora de la Universidad Católica de Valencia anteriormente, no hay derechos sin obligaciones por parte de otros. Uno tiene derecho a la vida porque otro tiene la obligación de respetar su vida. No hay un derecho a una persona con discapacidad si no hay obligaciones de terceros en respetarlo. Y eso solamente se consigue con 2 medidas, que es el premio y el castigo, es decir, el elemento sancionador y el premio, la recompensa. Y esto solamente se consigue de la misma manera, conciliando el error para intentar evitar la sanción. De ahí que hemos trasladado el régimen sancionador de la legislación básica estatal y lo que hemos es referenciado el sistema de arbitraje, que entendemos que deberá de ser un modelo muy importante para que esta garantía de derechos sea fundamental. Garantías concretas también que aparecen elevando el nivel básico de protección establecido en la normativa a nivel nacional. Y aquí ya entramos en el ámbito de las diferencias de las legislaciones entre las comunidades autónomas. Lógicamente, hay diferencias, pues, por ejemplo, en el ámbito de la protección. Entendemos que hay que ir a un modelo de capacitación en competencias profesionales. La capacitación la podemos hacer en centros ocupacionales, pero también la podemos hacer en servicios de capacitación sociolaboral que actúen complementariamente en los centros ocupacionales o, en ocasiones, sin necesidad de acudir al centro ocupacional. Porque si concebimos la competencia profesional como el elemento a través del cual vertebrar la política de discapacidad, realmente estaremos dando muchas más oportunidades para un empleo de carácter inclusivo. Por lo tanto, hemos considerado que teníamos que coordinar entre el ámbito del empleo y el ámbito social este desarrollo de servicios de capacitación sociolaboral que nos han conllevado a su vez tener que modificar la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
entendíamos que era muy importante el hacer una financiación adicional del asistente personal para poderlo hacer efectivo, sobre todo cuando hay una persona con discapacidad en una situación legal de dependencia, porque las cuantías máximas establecidas legalmente dificultan enormemente la posibilidad práctica de la puesta en marcha de este tipo de servicios. Una acción global también en materia de consumos, que creo que es la primera vez en España que hay referenciada en un marco normativo una acción global en materia de consumo y de defensa de los derechos de las personas con discapacidad como consumidores, en la accesibilidad de la cultura y el ocio, medidas fiscales muy concretas, alguna de ellas que está en marcha ya la hemos puesto durante la legislatura, como las deducciones de vivienda y adaptación, las hemos dejado fuera, porque en la medida también que hemos ido sabiendo que legislación básica del Estado podía empezar a tocar alguna cuestión, pues yo creo que una ley tiene que tener la voluntad de permanencia en el tiempo. Cuando una ley la haces y a los 2 años ya de repente hay algo que se te ha quedado descolocado, mal asunto, es que no la hemos hecho muy inteligente, ¿no? Lo mismo pasa con temas de tarjetas de estacionamiento, cuestiones que sabemos, somos conscientes de que se están tramitando marcos normativos de legislación básica y, por lo tanto, la prudencia en ese tipo de cuestiones siempre recomienda legislar lo menos para poder incorporar de la mejor manera posible luego vía reglamentariamente lo que es la disposición legislación básica que corresponda. Hemos incorporado medidas específicas también, yo creo que por primera vez también en una legislación a nivel nacional, obligaciones específicas a los entes de radio y televisión públicas en Castilla-La Mancha, con un conjunto de medidas tendentes a la inclusión de las personas con discapacidad, a la formación, a la sensibilización y a la garantía de sus derechos, la accesibilidad universal, incluido en ese sentido la primera referencia normativa que hacíamos en Castilla-La Mancha, ya no a perros de apoyo, sino a animales de apoyo en general, a partir de la cual entendemos que deberemos de regular y generalizar lo que es el marco normativo que regule este tipo de ámbitos, la garantía de la utilización de espacios públicos de manera muy concreta y más allá de lo que establece los propios límites del texto refundido, una garantía adicional respecto a la vivienda protegida para las personas con discapacidad, una garantía adicional respecto a la reserva de plazas en centros de formación profesional para las personas con discapacidad, colocándola en el 5%. Y, en definitiva, todo un conjunto y un paquete de medidas que, de alguna forma, lo que tratan de marcar es la convicción y el recorrido desde la misma partitura que quiere desarrollar el Gobierno de Castilla-La Mancha. Hay un elemento que es fundamental, que, si mal no recuerdo, creo que Castilla y León en su texto normativo lo introdujo, que fue el impacto de discapacidad. Nosotros lo hemos elevado a la propia ley también, y será mediante un desarrollo reglamentario el establecer quién lo haga, cómo lo haga, con qué apoyo se realice. Entendemos que esta es una medida en el ámbito de las soluciones muy importantes. No hace tanto que la protección del medio ambiente se entendió que precisamente debía haber un informe de impacto medioambiental como paso previo para poder garantizar efectivamente que ciertas políticas se hicieran con cierto equilibrio para el medio ambiente. Y nosotros entendemos que en el marco de las políticas de discapacidad esto es muy relevante y la forma en que lo haga es tan relevante como la propia legislación normativa de su realización. Hemos incorporado también referencias especiales de protección, como decía anteriormente, también en materia de la capacidad de obrar de las personas. Aquí, evidentemente, hay que ir en hilos, porque es Código Civil, es Ley de Enjuiciamiento Civil. Al final son jueces y fiscales. Yo creo que tenemos por delante todos un gran reto respecto al tema de la tutela de adultos, ¿no?, en nuestro país, y máxime con el espíritu que incorpora la propia Convención al análisis de la capacidad jurídica y a la capacidad de obrar de las personas con discapacidad. Hemos incluido las referencias a la educación inclusiva, hemos incluido el marco normativo básico para el desarrollo de la atención temprana. Tenemos ya el decreto y la orden preparado para, en cuanto se apruebe la ley, que hemos ido trabajando paralelamente, dejar cerrado todo el marco normativo de la atención temprana en nuestra comunidad. Hemos incorporado determinadas medidas, prestaciones económicas, medidas de sostenibilidad, tanto en cuanto a lo que son las características del modelo de subvenciones, medidas especiales de protección del empleo a través de una reserva especial a centros especiales de empleo del 6% mínimo, en lo que es la contratación por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Medidas especiales. Bueno, debo decir una cosa. Está aquí el gerente del CERMI Castilla-La Mancha, que incluso en la ley éramos más ambiciosos en el anteproyecto de ley de lo que en el proyecto está. Y aquí hay otra de las cuestiones que a veces marca las diferencias entre las comunidades autónomas y son sus consejos consultivos,
que son los que determinan los vicios de esencialidad de las normas y de las leyes, y que no siempre en todas las comunidades autónomas los consejos consultivos interpretan la legislación de la misma manera. Y, por ejemplo, pues en el marco de nuestra comunidad autónoma, el Consejo Consultivo ha marcado límites muy importantes en 2 o 3 cuestiones, ¿no?, que por lo tanto nos referencia a jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ellos entienden que debe ser interpretada de determinada manera, o a jurisprudencia o a normativa de carácter estatal. De ahí que yo con alguna persona ayer tenía incluso la oportunidad de decir que yo creo que cada vez es más necesario y más bueno que haya ciertas cosas que se pronuncie el Tribunal Supremo vía jurisprudencia y que se clarifique vía derecho positivo del Estado, ¿no?, para evitar también esos marcos de diferenciación que en algunas ocasiones pues, se producen. Aún así, hay un avance muy importante en contratación pública, en los pliegos de cláusulas administrativas, en cláusulas, incorporación de cláusulas que favorecen el mayor porcentaje de personas con discapacidad, en los procedimientos de adjudicación, las cláusulas de responsabilidad social, el compromiso en 18 meses de modificar la Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, que es del año 1995 y que analizaba la discapacidad de la accesibilidad física, pero no la accesibilidad sensorial, y el conjunto de los elementos que muy bien nos han referenciado anteriormente en la presentación. Medidas en materia de transporte, medidas en materia de medios de comunicación y de información social, medidas referentes a la accesibilidad de los propios sistemas de información de la Junta de Comunidades. En definitiva, es un proyecto de ley muy ambicioso, con una memoria de partida de 291 millones de euros, pero que indudablemente esa memoria económica no ha introducido una serie de factores y de elementos que hacen que sea mucho mayor. De partida la memoria económica, porque no lo necesitaba la Dirección General de Presupuestos, pues no incorpora pues, ni la intervención que se hace en atención domiciliaria, ni en teleasistencia, ni en recursos residenciales que no son específicos para personas con discapacidad, ni todo el plan de salud mental de Castilla-La Mancha, ni medidas específicas que hay vinculadas con la protección de la vivienda. Creemos, por lo tanto, que es un marco normativo que es muy transformador de la realidad de nuestra región y del que nos sentimos muy orgullosos porque nace desde el realismo, desde el consenso y desde el conocimiento de la realidad de las personas con discapacidad. Yo no creo que el legislar no sea sencillo. Yo puedo asegurar que el legislar es muy complicado. Aunque fuera para inventarse cualquier cosa, si para inventarse cualquier cosa hay que poner en relación a 6 consejerías, a 6 secretarios generales, a más de 45 directores generales de un gobierno. Porque cada uno defiende su patio y defiende sus presupuestos, defiende sus políticas, sus objetivos. Nadie quiere intromisiones en sus acciones de gobierno, nadie quiere tener terceros que en un momento determinado puedan reflexionar de manera activa y puedan transformar su propia acción de gobierno. Entonces no es nada fácil. Lo que sí que es muy fácil es invitar sin dinero, lo que sí que es muy fácil es hacer cosas sin pagarlas, lo que sí que es muy fácil es desarrollar en un momento determinado acciones cuando uno sabe que no va a poder asumir los gastos. Eso sí que es fácil, evidentemente. Y por eso entendíamos que era fundamental el desarrollar, y máximo una región como la nuestra. Desafortunadamente no somos la segunda comunidad autónoma con mayor Producto Interior Bruto ni con mayor renta per cápita de España, como es Navarra. Somos, creo que junto con Andalucía y con Galicia, seguramente estamos 3 de las 5 comunidades autónomas, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que también con los compañeros de Ceuta, con Partilla y Hermesa, que nos jugamos permanentemente el no descender a segunda división en función de nuestros ingresos, de nuestra renta per cápita y de nuestro Producto Interior Bruto. Por eso yo creo que más mérito que nada tiene precisamente el poder ser, en el caso de Castilla-La Mancha, a 31 de diciembre del 2013, la segunda comunidad que da más prestaciones a cada persona en servicios sociales y en el sistema de dependencia, después de La Rioja, y la comunidad autónoma de España que hace mayor esfuerzo social. Por lo tanto, en esa línea de orgullo, de trabajo y por encima de otro tipo de cuestiones, pues creemos que debemos de seguir trabajando en esta línea y siempre desde la lealtad institucional, que yo quiero, en este sentido, aprovechar públicamente hoy aquí, con esto acabo, para agradecer al CERMI de Castilla-La Mancha el trabajo, el esfuerzo, la colaboración, la comprensión y, sobre todo, esa lealtad institucional basada en llamar perro judío a alguien en una mesa, exigirle que cambie una determinada política, pero no jugar con la televisión como punto de partida, como único elemento a partir del cual desarrollar una acción. Porque verdaderamente la sociedad se transforma con el diálogo y con el consenso, no con la imposición mediática. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Pues le agradecemos
Sí, sí. Le agradecemos la intervención a don Juan José García Ferrer, director general de Atención a Mayores Personas con Discapacidad y Dependientes, Junta de Castilla-La Mancha. Le agradecemos los avances de ese proyecto de ley y su visión transversal del mundo de la discapacidad. Efectivamente, legislar no es fácil, no es muy complicado poner a la gente de acuerdo. A veces es el secreto de la política, ¿no? El tratar realmente de focalizar el objetivo que está detrás, ¿no? Que es el beneficio de la sociedad, el beneficio en este caso de personas con discapacidad que tienen menores oportunidades en muchos casos, ¿no? Y eso la verdad es que debiera de ser el arma suficiente. Sabemos que no, o sea, porque lo que dice don Juan José tiene razón, pero debiera ser arma suficiente para vencer cualquier resistencia o cualquier incomodidad. Pero efectivamente, desde su posición de dirección general nos establece lo que es la praxis, y la praxis es esta, es complicado. Muy bien, pues le vamos a dar la palabra a la segunda persona que va a intervenir, que es doña María Carmen Ordeira Naya, funcionaria del Cuerpo Superior de Administración de la Xunta de Galicia, es licenciada en Geografía, fue subdirectora general de Promoción de la Igualdad durante 8 años y desde mayo del 2013 ocupa el puesto de la subdirección general de nuestros temas, ¿no? De los temas de discapacidad y dependencia. Doña Carmen, su palabra, tiene su palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me van a disculpar que quizás, bueno, pues hoy me tiembla un poco la voz. Primero porque no me gusta mucho hablar en público, soy funcionaria. Con mis compañeros de mesa están bastante más acostumbrados. En cualquier caso, comenzar por agradecer a la organización de este congreso la invitación que ha hecho a la Xunta de Galicia. Las disculpas por parte de mi secretaria xeral de Política Social, doña Coro Piñeiro, por no poder asistir, como ya avanzó Alberto, Y, en cualquier caso, felicitarnos y felicitaros a todos por este nuevo 10º Congreso. Comienzo mi exposición como una buena gallega y haciendo preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿en dónde estamos?, ¿cuántos somos y cómo estamos? Y como buena gallega no voy a responder con otra pregunta, es decir, tenemos respuestas. Somos 2.765.940 personas, de las cuales más del 23% de la población tiene 65 o más años y el 58,09% son mujeres. Se estima además que en el año 2020 esa proporción sea del 31%. Decir también que de esos 2.700.000 personas, 233.774 personas en Galicia tienen alguna discapacidad, de las cuales el 51,5% son mujeres. Es cierto también que tenemos otra peculiaridad, y esa peculiaridad es que Galicia tiene 30.196 entidades singulares de población. Esto nos condiciona y mucho, nos condiciona a la hora de diseñar recursos y de facilitar recursos. A lo largo de la intervención, que seguramente va a ser materia después de debate o de pregunta, pero esto nos ha condicionado, por ejemplo, para la reformulación que se ha hecho durante el año 2014 del sistema de transporte adaptado que existía en Galicia. En cualquier caso, ese envejecimiento y esa dispersión en Galicia la tenemos que entender como retos y oportunidades que nos tienen que servir, por lo tanto, para aprovechar esos condicionamientos. Y los queremos convertir en oportunidades a través de diferentes proyectos legislativos, de los cuales hoy me voy a centrar concretamente en 3 de ellos que están en vigor. Tenemos un decreto que regula la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Tenemos un decreto también del año 2013, concretamente de diciembre del año 2013, que regula la creación de la Red Gallega de Atención Temprana. Tenemos un decreto publicado en agosto de este año que regula, en esa reformulación que les había comentado del sistema de transporte adaptado, el Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal para personas con discapacidad o en situación de dependencia. Tenemos en este momento en el Parlamento de Galicia un proyecto de ley de accesibilidad de Galicia. Nuestra ley era del año 97 y el decreto que la desarrollaba era del año 2000, evidentemente ampliamente superados, y que si luego tenemos ocasión
El tema de la transversalidad, pues creo que en esta ley deberíamos de hacer un debate, precisamente porque esta ley está en el Departamento de Servicios Sociales. Entonces, una ley de accesibilidad que regula ámbitos como el urbanismo, la edificación, los transportes, los medios de comunicación. Bueno, pues lanzo esa pregunta, si tiene que estar en el Departamento de Servicios Sociales o tiene que estar en otro departamento. Hay otras comunidades autónomas que tienen esta ley concretamente en el departamento que lleva en materia de ordenación del territorio, infraestructuras y transportes. Tenemos también en proceso de elaboración la cartera de servicios de personas autónomas. En cualquier caso, vamos a empezar entonces por la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia en Galicia. Esta cartera para la promoción de la autonomía personal fue aprobada ya mediante un decreto, que es el decreto 149/2013, y concretamente entró en vigor en noviembre del año 2013. Con la aprobación de esta norma, la Consellería de Traballo y Benestar de la Xunta comienza la puesta en marcha de un nuevo modelo de prestación de servicios sociales. Este nuevo modelo tiene que permitir habilitar, diseñar y combinar los recursos a la medida de las necesidades de las personas a las que van destinados. Con ello, lo que se quiere conseguir es que la atención sea más amplia, más directa y más eficaz. Se establece un nuevo modelo basado en un conjunto de carteras. En este momento, como les dije, tenemos aprobada y en vigor la cartera de promoción de autonomía y de atención a las personas en situación de dependencia. Está en fase de elaboración la cartera de personas autónomas. Estamos en este momento todavía en un trabajo, digamos, de campo con las entidades. Básicamente, los principios generales están acordados y contamos con que durante el año 2015, más pronto que tarde, pueda estar aprobado también la normativa que la desarrolle. Tenemos también, aunque no caen dentro del ámbito de competencia de la Secretaría Xeral de Política Social, pero sí dentro del ámbito de la competencia de la Consellería de Traballo y Benestar, la cartera de Familia e Infancia y la cartera de Inclusión. De estas, la que más avanzada está es la cartera de Inclusión. Bien, el sistema de carteras lo que nos permite es fundamentalmente conseguir dos metas. Por una parte, como decía, prestar más y mejores servicios, pero sin duda también la otra meta que nos va a permitir es optimizar más las infraestructuras. Todo ello va a redundar en que el sistema necesariamente tenga que ser más sostenible. Como ya les avanzaba, este primer decreto ha sido el punto de partida y en este decreto también es el momento de reconocer el trabajo que por parte de las entidades del ámbito de la discapacidad y de las personas con dependencia en Galicia han trabajado con nuestro departamento. Es decir, ha sido un trabajo largo. Bueno, aquí hay dos representantes del CERMI Galicia que lo podrán saber mucho más, con mayor exactitud que yo. Como decía, llevo solamente un año y unos meses. Pero lo cierto es que este nuevo sistema incide en que tenemos que dar una respuesta apropiada y personalizada a cada una de las necesidades de atención de los distintos colectivos de discapacidad en Galicia. Y todo ello, además, sin olvidar una parte fundamental que es homogeneizar y establecer los requisitos y criterios para prestar esos servicios, es decir, garantizar la calidad de los servicios que se van a prestar. Esto hasta ahora no lo teníamos en Galicia. Como les decía, para realizar esta cartera se contó tanto con las personas que ya eran usuarias de los servicios como con aquellas personas que potenciales usuarios de servicios. Se trabajó de forma directa con los centros, con las entidades y también con los profesionales. En la fase de elaboración, sin embargo, ya surge una serie de obstáculos. El principal obstáculo ha sido que era un modelo básicamente centrado, elimino la palabra centrado porque si no voy a cometer una reiteración, un enfoque que giraba alrededor del centro como edificio, no en torno a las necesidades de las personas y a los servicios que demandaban. Entonces, de esta concepción tenemos aquí una serie de fallos, como se ve en esta diapositiva, y era que la atención la estábamos poniendo en los centros y fundamentalmente en la autorización.
No teníamos una atención suficiente en la definición de prestaciones básicas de cada centro, en la intensidad de los servicios, en los perfiles profesionales que los tenían que prestar, etcétera. Es decir, nos fijábamos más en lo que era el continente y no tanto el contenido. Falta también homogeneidad en las prestaciones. Y, además, nuestro propio marco normativo, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, obligaba a las personas a pertenecer a uno de los dos grupos, o bien al grupo de mayores o bien al grupo de la discapacidad. Estas rigideces del marco normativo limitaban también la capacidad de atención pública e impedían dar una respuesta adecuada a parte de las situaciones que aquí se estaban presentando. Con este nuevo decreto, que les decía que entró en vigor en noviembre del año 2013, estamos ya avanzando en la orden que va a regular todo el proceso de autorización y acreditación de estos centros. Por primera vez, en Galicia se aplica la filosofía de la especialización de los servicios y la atención centrada en las personas, atendiendo de forma prioritaria a la individualidad de cada situación. Contamos, o esperamos contar, mejor dicho, porque la orden todavía no está publicada, prácticamente está finalizada en todo su proceso de elaboración, pero bueno, como buena administración, pues somos lentos y burocráticos. Entonces, los tiempos ya los están marcando otros departamentos de la Xunta. Entonces, lo que decía, por primera vez en Galicia contamos con una norma, creemos que totalmente innovadora, que delimita todos y cada uno de los servicios que integran el abanico de atenciones a dispensar a una persona que tenga una situación de dependencia, tanto en función del tipo como el grado de dependencia. Las principales claves de esta cartera, decimos que rompemos por primera vez con una agrupación de los servicios en función de la edad o del tipo de discapacidad. Desaparece la edad, como les decía, como una limitación legal de acceso a estos servicios. La discapacidad se erige, además, a través de sus diferentes tipos en un criterio de especialidad. Es una norma que proporciona a todos, tanto a la Administración como a las personas usuarias, más garantías y más seguridad jurídica, y al tiempo que también nos permite adaptarse al sistema a las necesidades de las personas y no las personas a las necesidades del sistema. Como les avanzaba antes, esta norma tiene un desarrollo a través de una orden en el que vamos a hablar o en la que se va a contemplar todo el régimen de autorización y el régimen de acreditación. El régimen de autorización, como pueden ver en esta diapositiva, tiene un nuevo enfoque. Son actuaciones que se centran, como ya dije antes, en los servicios y no en los centros. El requisito general o la regla general es que va a ser o es un requisito previo para la prestación de los servicios incluidos en la cartera. Tan solo va a haber una excepción, que son para los servicios de prevención y promoción de la autonomía, en la que se sustituye la autorización simplemente por una inscripción en el registro de entidades prestadoras de servicios sociales. La acreditación, vamos un poco más allá, es decir, es como un plus de calidad. Es un complemento de la autorización, es decir, no puede haber acreditación, lógicamente, si no hay una autorización, y supone, lo que les decía, un plus en el reconocimiento de la calidad de los servicios. En la orden que estamos tramitando, que estamos elaborando, se contempla que se podrá establecer como un criterio de solvencia en los procedimientos de contratación de servicios por parte de la Administración el hecho de estar acreditada. Va a ser una condición necesaria para obtener determinadas ayudas públicas, entidades que acudan. Tengo que ir cortando, de acuerdo. Y habilitará también para la atención de personas que perciban la libranza vinculada a la adquisición del servicio. Bien, entonces, como tengo que ser breve, rápido, la cartera que tenemos en estos momentos contempla tres tipos de servicios. Una cartera de servicios comunes, dirigidos a la población dependiente en general, una cartera de servicios específicos dirigidos a personas dependientes que tengan un diagnóstico específico. En este momento hay 7. Tenemos Alzheimer, físicos, parálisis cerebral, daño cerebral, autismo y me olvido una que ahora mismo no me sale, pero que me saldrá. Y enfermedad mental. Y, por último, tenemos la cartera de servicio de asistente personal. Como quiero hablar de otras 3 iniciativas, adelanto esto porque, al fin y al cabo, toda esta información está en nuestra página web. Dejo, además, también la presentación a la organización.
para aquellas personas que puedan tener interés. Y entonces ya me salto a lo que sería lo que son normas que en este momento, como les decía, ya están en vigor. Tenemos un decreto que regula la Red Gallega de Atención Temprana. Este decreto, bueno, tiene sus más y sus menos, y me voy a permitir, cuando hablamos de transversalidad, cuando hablamos de coordinación y cuando hablamos de cooperación y cuando hablamos de servicios sociales que nos ven como bichos raros, pues el resto de departamentos, no creo que Galicia sea una situación distinta de la de otras comunidades autónomas. En el decreto de atención temprana, para atención a niños que tengan o puedan tener trastornos de desarrollo de 0 a 6 años, estamos implicados 3 departamentos de la Xunta de Galicia, que son la Consellería de Sanidad, la Consellería de Educación y la Consellería de Traballo y Benestar. Bueno, pues no sé si hay médicos, me da igual. Lo cierto es que las personas que van vestidas con una bata blanca consideran que lo suyo es lo más importante. Las personas que están en educación, ellos lo hacen genial y de maravilla y todo está atendido. Y los de los servicios sociales somos los manirrotos, pues que a cualquier persona que tenga algún tipo de necesidad, nosotros no miramos si los recursos llegan o no llegan. Pues precisamente creo que para que los recursos se puedan utilizar bien, no hay mejor cosa saber qué necesidades tengo que atender. Lo que no puedo dejar es de atender necesidades en la excusa de que no tengo recursos. Bueno, con todo esto, esta Red Gallega de Atención Temprana se constituyó el Consejo Autonómico de Atención Temprana y una comisión técnica en la cual estamos trabajando los 3 departamentos y con asesores de entidades que trabajan en el ámbito de la atención temprana en Galicia. Y estamos elaborando un protocolo de coordinación, derivación entre los departamentos, con la idea de que tiene que ser el modelo que queremos un modelo de atención multidimensional, biopsicosocial, que no se quede solamente en la parte biológica, y donde no nos podemos olvidar ni de las familias ni del entorno. Entonces, el protocolo tiene que tener una puerta de entrada. Hemos decidido en este momento que la puerta de entrada sea a través de los servicios de pediatría de atención primaria, que sería en donde empezaríamos con el tema del diagnóstico. No obstante, las puertas de entrada pueden ser varias. Es decir, si una persona tiene ya contacto con los servicios sociales o si una persona está en una escuela infantil, en este caso en Galicia las escuelas de 0-3 están en el Departamento de Traballo y Benestar, no son competencia de la Consellería de Educación, pero lo que tiene que estar claro es cuál es el canal que se sigue desde el momento en que se tiene la sospecha hasta el momento en el que se presta la atención y, sobre todo, la transición con la etapa educativa. Es decir, nosotros tenemos separado el 0-3 del 3 a 6 que le corresponde a la Consellería de Educación. En ello estamos, el protocolo lo tenemos atascado. Espero que, pues que el mes de octubre nos ilumine a todos y a todas y lo podamos sacar adelante. Bien, ya por último, el decreto 99/2014, que era el que regula el Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal, simplemente 2 cosas. Nosotros teníamos un servicio de apoyo a la movilidad personal que en 5 años se habían gastado 60 millones de euros en esos 5 años. En esos 60 millones de euros, realmente dirán ustedes, bueno, pues trasladarían ustedes a los 2.700.000 personas de Galicia. Pues no. Solamente se trasladaba de forma regular y diariamente a una media de 1.600 personas. Eso sí, eran personas que los 5 días de la semana acudían a un centro. Hemos cambiado el modelo y lo que se ha introducido es que toda plaza pública que cuente con financiación pública de la Xunta de Galicia, plaza concertada, lleva en el contrato de dicha plaza una cantidad para el transporte. Y, por otra parte, seguimos manteniendo este servicio de apoyo a la movilidad personal, pero con la idea de que sea un servicio que favorezca que las personas puedan realizar su vida social, puedan acudir, si es necesario, al médico, porque no es competencia del sistema sanitario, pero que sea un servicio inclusivo, no tanto un servicio de atención del día a día para acudir a un centro. No ha sido sin dificultades esta nueva regulación. Estamos a la espera de que en este primer año posiblemente tengamos que hacer reajustes y ajustes.
pero creo que no, o bueno, creo no, estoy convencida de que no es un mal modelo. Y por último ya tenemos el proyecto de la Ley de Accesibilidad de Galicia. Bueno, este proyecto de Ley de Accesibilidad, yo con mi jefa, que además es una persona que lleva muchos años en los servicios sociales, muy conocedora, yo cada día aprendo de ella. Entonces, simplemente no voy a enumerar lo que es el proyecto de Ley de Accesibilidad de Galicia, primero porque está en fase parlamentaria, está en fase de enmiendas, ya acabo, no me saques la roja, que ya la veo. Entonces, el proyecto de Ley de Accesibilidad de Galicia, lo que sí tenemos, una vez que se apruebe, que esperamos que se apruebe, puestas muchas esperanzas en que los demás departamentos de la Xunta de Galicia, básicamente aquellos departamentos que se consideran ellos más ajenos, como pueden ser los que tienen competencia en materia de transporte, urbanismo, edificación y ordenación del territorio, por ejemplo, nos apoyen y sean una parte fundamental en el desarrollo legislativo de esta norma. Quedo a su disposición para el turno de preguntas y muchas gracias. Gracias. Hay que agradecerle a los tres ponentes, que los dos vienen de lejos, especialmente Gonzalo y Carmen, pues que además de venir de lejos tengan que ajustarse luego a un tiempo limitado que seguro que a todos nos gustaría que fuera mayor. Pero también a Juan José, pero es un poquito más cerca, pero es que los tres son de bastante lejos, pero dos son de muy lejos, ¿no? Como ven, también el tema de la transversalidad es un elemento que se ha tocado por parte de los dos ponentes. También estamos aprendiendo mucho de los calificativos y cariñosos denominaciones con los que se sienten ellos identificados por parte del resto de departamentos. He oído por aquí, a ver, he notado antes, somos los más desprestigiados, ¿no? Y ahora he apuntado manirrotos, ¿no? Bueno, en definitiva, vamos a tener que hacer un poco de terapia, ¿no? Aquí terapia, hay gente que seguro que sabe de terapias, ¿no? Pues la verdad es que es difícil trabajar en este ámbito y es bueno que también ellos hoy, en confianza, nos digan pues que efectivamente a veces hay políticas que, bueno, por mucho interés que tengan, no son las más interesantes a veces para el global de un gobierno y que por lo tanto ellos tienen que hacer una pelea, si quieren, más que la que quizás tienen que hacer otros departamentos hermanos, es bueno saberlo. Muy bien, pues el tercer ponente, don Gonzalo Rivas Rubiales, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla, ha ocupado el cargo de secretario general de la Confederación de Personas, no de la conferencia, de la Confederación Andaluza para Personas con Discapacidad Física, seguro que también lo podría hacer, a la conferencia, no hemos dicho de qué, pero bueno, si está empezando alguien en la episcopal, pues también. Gonzalo Rivas sí, porque el secretario no tiene que estar ordenado, me parece, o sea que podría serlo perfectamente Gonzalo. Y viniendo de filosofía, pues seguro, no habría ningún problema. Bueno, además Gonzalo es muy polifacético. Bueno, ha sido también el presidente de la Comisión de Ética del Comité Español de Personas del CERMI estatal, miembro del Consejo Asesor del Defensor del Pueblo de Andalucía en materia de atención a personas en situación de dependencia. Y luego el sitio donde más ha aprendido y donde más le ha aportado seguro ha sido patrono de Fundación 11. Y luego miembro de la Comisión Asesora también de la Fundación Andaluza dedicada a la integración de las personas con discapacidad mental, que no tengo aquí, pero es FAISEN, la FAISEN que todos conocemos, ¿no? y que es un ejemplo en el cambio de la atención psiquiátrica yo creo que pionera en el mundo, ¿no? También ha tenido la experiencia de diferentes actuaciones divulgativas en Canal Sur, en ámbitos de la discapacidad y en ámbitos de otro tipo de temáticas, ¿no? Bueno, una persona. Bueno, pues desde Andalucía, Gonzalo, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué estáis haciendo y cómo lo veis? Muchas gracias, Juan José, María del Carmen. Bueno, me quedo con la primera presentación del moderador, mi querido amigo Alberto, cuando hablaba y aludía a que yo había pertenecido a la anterior banda, y entonces, que sí, que es verdad, yo me considero de vuestra banda, y además, tomando el símil siciliano, me considero uno de los vuestros, que creo que no es incompatible, porque luego cuando uno está, te hablan de que estás del otro lado, y dice, yo lo veo como un programa de Iker Jiménez, pero dice, no, tú es que estás del otro lado. Digo, bueno, todavía no sé yo del otro lado lo que es, pero yo creo que no, que cuando las voluntades se aunan y se está convencido de lo que se hace, todo redunda en beneficio, se complementa y favorece a ese fin tan noble del que yo creo que todos participamos aquí,
cuál es el de que la discapacidad pues no sea ni una seña de identidad ni carta de presentación, sino que por el contrario, pues bueno, que pase a ser un complemento circunstancial y no una esencia que nos defina. Pues en ese empeño, y lo diré a modo telegráfico, disculpad, voy a hablar de nuestro anteproyecto de ley, pero a sabiendas con el rigor que se están llevando los tiempos no seré yo, así que lo digo como dispensa y el modo telegráfico que voy a utilizar, pero acaso comentaros y deciros lo que entendemos que vamos a aportar de novedoso una vez que se apruebe la ley y se contempla todo lo que nosotros hemos entendido. Sin duda, la modificación de esta ley que está en anteproyecto, que ya ha pasado por el Consejo de Atención a las Personas con Discapacidad andaluz, en el que tiene relevancia el CERMI, quien yo saludo a José Manuel Porra, no lo he hecho, es que son tantos los amigos, a querido Luis, Pilar Villarino, bueno, Nacho, Carlos Laguna, Luis Albert. Se ve que me conozco al personal, digo, una forma de ganaros. Y deciros, ¿no?, que lo que pretendemos con la ley, por obvio que resulte, pues indudablemente que los verbos que salir, jugar, entrar, todas esas cosas, pues no siga siendo, cada vez menos es verdad que lo es, pero todavía privilegio de una parte de la población. Y en ese empeño entendemos que esta ley cuenta con 3 pilares básicos, como es el fomento de la accesibilidad, la salvaguarda de la igualdad de oportunidades a través de los apoyos individuales y, por supuesto, los mecanismos de gobernanza que facilite, yo creo que se está repitiendo a lo largo de la mañana como algo imprescindible, lo que es la transversalidad. Es decir, cada administración, desde sus distintas competencias, tiene que asumir lo que corresponda al garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Y en este nuevo relato, tomando el título del Congreso, yo creo que en este nuevo relato es fundamental iniciarnos y contar, también participar, ¿no? Yo creo que lo afortunado de construir un nuevo relato es porque debe de contar y también con el pasado. Aunque dicen que nadie sabe el pasado que le espera, yo creo que también tenemos que buscar un pasado justo y, por supuesto, el propiciar, el propugnar ese futuro, pero que, como se decía en esta mesa, que esté consolidado y que la ley lo que haga y se convierta en una costumbre, que es a lo que aspiran todas las leyes, que una vez implantada pues se convierta en costumbre y un hábito habitual para su práctica. Entonces, decía insistiendo el ver. Para nosotros, insisto, y por obvio que resulte, la accesibilidad universal tiene que ser el pilar, es decir, no una condición más, sino que por el contrario es la condición sine qua non. Proyectos, programas no tienen sentido. Y yo creo que poco a poco debemos de insistir, y me consta la preocupación del CERMI, de Luis en particular y todo, cuando estamos hablando de accesibilidad, y hay una conquista pendiente en la que yo espero que Andalucía esté a la altura también apoyándolo, como es la reforma de la ley de propiedad horizontal. Quiero decir, por dar una nota y a sabiendas, porque a veces de tanto utilizar los términos no nos damos cuenta que se van desgastando, igual que sostenible, igual que otros, y lo oímos, pero no quizás demasiado rápido y no somos conscientes de la importancia que tiene. El otro día contaban, yo creo que será leyenda, pero describe mucho, ¿no?, un alcalde que inaugurando una jornada comentaba, dice, lo de las barreras arquitectónicas está bien, pero también deberían de decir dónde hay que colocarlas. Quiere decir que hay que tener cuidado, porque ya todos hablamos de barreras arquitectónicas, pero está en el ideario, está en el imaginario que se ha avanzado mucho y que alguna persona se ha sorprendido, que en un viaje pues vio que había un baño adaptado. Quiero decir que, sí, no, yo vi que había una rampa al entrar. Quiero decir que esa tiene que ser, y además siendo fundamentalista, ¿no? Con ese principio, con esa intención, nuestra ley pretende ser una apología de la accesibilidad y, por supuesto, ¿sí?, entendiendo. Esto será por lo de la conferencia episcopal. ¿Tenemos alguna conexión? No. Que entendemos que es fundamental y que se tiene que convertir en el pilar y en la materia. En esta apología que les decía, porque indudablemente el entorno no es neutro, y lo comprobamos y lo constatamos, como en determinadas circunstancias o clave espacios personales, pues se pasa de la condición de perito a totalmente marginado. No me voy a extender porque me consta que lo tenéis. Entonces queremos, aplicando y ampliando el margen que decía el moderador el margen autonómico, bueno, pues queremos que en los espacios naturales, que contemple la reglamentación, que se contemple la obligatoriedad cuando estén para el público, en las instalaciones temporales también, es decir, queremos descender al detalle. Estamos viendo que luego a menudo cuando se colocan espacios así, ya digo, itinerantes o que son efímeros, bueno, pues en esas instalaciones provisionales que también se cuenten, que
que se tenga, estamos hablando de plazas de toros, yo sé que el ejemplo no es bueno, pero plazas de toros, bueno, u otras cuestiones, y en las que estamos. Indudablemente la vivienda, a sabiendas que en Andalucía ya lo estamos practicando y tenemos la exigencia del ascensor a partir de 2 plantas y 6 viviendas, que en ese aspecto yo creo que damos un salto importante respecto a la normativa estatal, y después el decretar, el definir lo que son las viviendas convertibles. Entendemos que es fundamental, tanto en lo económico como en lo arquitectónico, la posibilidad, ya sea por envejecimiento o por accidente, bueno, pues la posibilidad de que con los mínimos costes y mínimas modificaciones pues sea capaz, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa accesibilidad preventiva, no amenazante, pero sí preventiva, en la que seamos conscientes de ante una determinada situación, porque no suponga. No me extiendo. Yo les doy por muy sabio en determinadas materias, por lo que las toco de paso solamente. No quiero, porque aquí desde luego yo creo que estamos todos convencidos. Los perros de asistencia los vamos a ampliar, es verdad que estatalmente no, pero sí algunas comunidades ya lo contemplan así, y ustedes saben que son los que están adiestrados específicamente, tanto para el acompañamiento, la conducción y la ayuda y auxilio. Bueno, pues ahí entraría también indudablemente en esa categoría lo que son los perros para las personas ciegas. Un fondo de fomento de la accesibilidad universal en el que sirva para ir modificando lo existente. Estamos hablando, bueno, pues en determinadas adaptaciones de las salas de cine, todo lo que conocemos. El legislar también, el ocupar los espacios de dominio público cuando no en su interior no sea posible la modificación, es decir, estamos hablando de la colocación en la vía pública siempre que sea razonable, pues tanto la rampa como lo que son los ascensores, y la obligatoriedad de los planes de accesibilidad, es decir, luego le hablaré de los planes, pero es decir, de que tanto los municipios apoyados desde la Administración andaluza, el que desde ellos mismos se propicie lo que es la accesibilidad. En Andalucía estamos llevando a cabo la experiencia que es el pacto, la firma del Pacto Andaluz por la Accesibilidad, en el que está SERMI Andalucía también, están los colegios de profesionales, están los empresarios, sindicatos. Bueno, pues estamos haciendo ya la adhesión, esperamos terminar este año con la adhesión de 200 municipios, lo que a partir de ahí se le da una formación online a todos los responsables, tanto del diseño como luego en el día a día, lo que es la atención a las personas con discapacidad. Contamos con material didáctico y de infografía, tanto en lo que es la edificación, el urbanismo, a la vez que contamos, bueno, pues por ejemplo hay uno que habla de media hora sobre el transporte, y en el que se comprueba, bueno, pues cuando se utiliza el transporte público, las distintas necesidades que tienen las personas con discapacidad en función de su tipología. Entendemos que es una forma de concienciar, es una forma del conocimiento, y se va viendo más allá de, bueno, pues la rampa como debe ser, cuando una persona con el perro, cuestiones que muchas veces las damos por hechas y por obvias, pero que en el día a día, bueno, pues se convierten en una cortapisa. Tenemos también el precio de los alojamientos, residencial de uso público, cuando determinados edificios y construcciones. Ustedes saben que a veces lo que se oferta para la persona con discapacidad, bueno, pues o con problemas de movilidad, está en la zona más cara. Pues, bueno, pues me estoy acordando ahora de lo que son en las plazas de los hoteles o determinadas edificaciones, pues en ese se regulará que la persona con discapacidad pagará el precio más económico. En las ordenanzas, también lo apuntaba Juan José en este caso, la obligatoriedad de que los ayuntamientos se definan de en cuanto niegan el que la plaza de aparcamiento no esté en los centros laborales o en el domicilio de la persona con discapacidad. Estamos recibiendo muchas quejas en las que a veces se deniega, bueno, que hay unos criterios que estén definidos y en el que se diga cuando se deniega por qué, y a su vez que se contemple, bueno, pues las peculiaridades del municipio, los demandantes y tanto de la persona con problemas graves de movilidad que así lo solicita. Paralelamente estamos ahora... Me acaban de enseñar una tarjeta. Yo voy a ir por la expulsión porque yo entiendo que me expulsen. Bueno, decirle, en la tarjeta de esto de aparcamiento estamos haciendo un spot publicitario que lo vamos a emitir ahora con Canal Sur, bueno, en el que se describe y con el eslogan de ponte en su lugar, no en su sitio, pues además el que se respeten las plazas de aparcamiento, de forma lo que ocasiona que para la persona con discapacidad no es solo un contratiempo, sino
la imposibilidad de aparcar. En transporte colectivo, bueno, pues el añadir la tarjeta de aparcamiento al transporte colectivo, me consta que desde la Nacional se está, y entonces nosotros lo vamos a incorporar porque es una realidad que es una demanda que hace falta. En la promoción de igualdad de oportunidades, bueno, en esa desventaja, en ese punto de partida, en esa latitud desfavorable, ¿no?, que cuenta con la persona con discapacidad, que es cierto que aún todavía tenemos que defendernos de los agentes externos, igual que en el trópico se hace de los mosquitos o en el desierto de las montañas de arena. Bueno, pues nosotros queremos también, para sobrepasar esa latitud y alcanzar la igualdad, y tenemos en la atención temprana, se hará por decreto, es cierto que ahora se está prestando desde los servicios sanitarios y también con educación, pero bueno, queremos que un decreto verdaderamente organice y diga las competencias verdaderas, tanto de educación, de servicios sociales como de salud. En las universidades se exigirá el censo del alumnado, así también como los plazos el que tengan los planes de accesibilidad en la comunicación y físico también. Para la formación primordial para las personas con discapacidad, pues se exigirá que todo lo organizado y impulsado desde la Administración de la Junta se reservará el 3% en los cursos, a su vez también el 5% en los programas de escuelas, talleres y en casas de oficio. Bueno, en el sistema sanitario, el seguir implantando, es cierto que tenemos contemplada la perspectiva de género, en la accesibilidad también con las 8 salas ginecológicas adaptadas en Andalucía, no solo en el mobiliario, sino también en tiempo y en función de las particularidades de la mujer. Ya lo apuntaba también Juan José, bueno, la necesidad de cumplir un código ético en lo que es la imagen de las personas con discapacidad. Renovamos la semana pasada un convenio con Radio Televisión Andaluza, en la que estuvo presente también, porque forma parte de ello, el CERMI andaluz. Bueno, si nos vanagloria el ser la única comunidad en España que cuenta con la programación totalmente adaptada para las personas con problemas de discapacidad sensorial, es decir, está audio descrita, subtitulada e interpretada en lengua de signos, y precisamente la parte que corresponde a la interpretación en lengua de signos corre a cargo de nuestra Federación Andaluza de Personas con Discapacidad Auditiva y Sordos. Muy importante, ya se ha tocado el tratamiento a las personas en privación de libertad. Estamos ahí, tenemos un programa al que dedicamos más de 500.000 euros y lo gestionamos son ellos los que lo ejecutan, la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual, FEA, en el que contempla la contratación de los técnicos que tienen también tanto lo que es la atención para desarrollar habilidades sociales dentro de los centros penitenciarios, como el prepararles para su posible salida, y a su vez también el pago de unidades de estancia diurna o de respiro los fines de semana. El enfoque de género para nosotros es primordial, entonces va a contar, por supuesto, tiene que haber un control contra las discriminaciones todavía, desgraciadamente, y aunque sean brotes, pero desde luego hay que atajarlo de manera contundente, como cuando se niega la entrada en un hotel a personas con síndrome de Down, o se expulsa de una discoteca a personas en silla de ruedas, o la publicidad discriminatoria y atentatoria contra las personas con enfermedad mental. Entonces habrá y se contempla. Bueno, pues antes de que lleguen las Fuerzas Armadas, decirle que lo interesante venía ahora, las cláusulas sociales, lo que se incumple todo, es prácticamente un nuevo documento, pero bueno, que como tenéis yo lo paso a la organización y deciros que a sabiendas, y no lo digo que tenemos por supuesto cosas que mejorar, cosas que atender, deficiencias que satisfacer, pero que bueno, que en nuestra comunidad, que siendo el 17% de la población, dedicamos el presupuesto del 22% de la dependencia, y ahí están los datos en el inserso, que contamos la única comunidad que cuenta con centros residenciales y unidades de estancia diurna para personas sordociegas. Comprueba el que es un centro de referencia, el que otras comunidades precisamente envíen allí a usuarios, y cierro como la composición en anillo, agradeciendo de verdad a CERMI, valorando su trabajo, y no es protocolo, sino entendiendo, como decía su presidente hoy, como la fuerza civil que tiene que impulsar, que tiene que demandar, que reivindicar, y nuestra obligación es el de atenderlo, y nada más. Así que sabéis que desde aquí, pues bueno, por obligación primero, por supuesto, pero que también por convencimiento y por afecto, allí estamos. Gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, como ven, 3 ponentes, no sé si serán los más olvidados de la Administración por su materia, pero son gente brillante ambos 3. Y yo creo que aquí, si me dejan simplemente apuntar 2 cuestiones. La primera, que el tema de la transversalidad es un tema importante, el tema de la comprensión, que estamos hablando con personas. Lo decía antes Juan José también, ese apunte en el tema del consumidor, que es un elemento importante. O sea, tenemos la dimensión de persona, y la dimensión de persona es poliédrica y abarca todas las temáticas, no solamente aquellas específicas de la discapacidad, que algunas son específicas. Y eso es importante que los gobernantes, que los ejecutivos, pero también los legislativos, y por tanto también los programas de los partidos políticos, y digo esto porque vienen tiempos electorales, pues lo tengan en cuenta, ¿no? Lo tengan en cuenta y le den la importancia manifiesta, ¿no? Luego hay en democracia, una cosa que funciona o que debería de funcionar es el control por parte de los parlamentos, de la actuación de los gobiernos. Bueno, yo creo que es un comentario personal, pero salvo en el tema de dependencia, que sí que ha habido a veces incluso, decía también el director general de Castilla-La Mancha, a veces un control casi más mediático que político, salvo en los temas de dependencia, los temas de discapacidad suelen ser cuestiones por las que nadie pregunta si no preguntamos nosotros, ¿no? Entonces ahí recuerdo, yo no he podido escuchar al presidente del CERMI antes, pero por lo que ha dicho ahora Gonzalo, lógicamente ha hecho un comentario en esa línea, recojo la obligación que tenemos, para eso estamos desde los CERMIs autonómicos, de sugerir, sugestionar, impulsar y a veces ejercitar, ¿no?, esa labor de control, ¿no? Porque en nuestro caso, en otras cuestiones quizás otros lo hagan, pero en nuestro caso, si no lo hacemos nosotros, posiblemente no lo haga nadie, ¿no? Y luego también recabar, y me gustaría que pudieran decir algo al respecto los ponentes, pero no hay tiempo, que en cada sitio hay buenas prácticas, ¿no? Y se ataca el mundo de la discapacidad con matices, ¿no? Nos hemos fijado antes en las diferencias como elemento negativo, pero yo también abogaría ahora por las diferencias, se puso de manifiesto en sus intervenciones, como algo positivo, es decir, aquellos especiales buenas prácticas que en cada sitio se han ido desarrollando, ¿verdad? O porque lo hemos pedido nosotros desde el sector o porque ha sido la forma de configurarse, también de adaptarse a veces a las peculiaridades del territorio, ¿no? Que no es lo mismo, efectivamente, 30.000 municipios, 30.000 entidades, no sé cómo lo han mencionado, 30.000 entidades poblacionales, que sean las 73 personas por entidad, que una comunidad autónoma muy extensa como Andalucía, con una población más concentrada, o una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, que también tiene sus connotaciones, ¿no? Bueno, en definitiva, esas diferencias que han tenido un resultado positivo debieran de poder imitarse, ¿no? Debieran de poder trasladarse y ahí las conferencias sectoriales u otros organismos que se establezcan, otros instrumentos que se establezcan, debieran de ser capaces de trasladar al resto aquello que en un sitio funciona y funciona bien. Y además el sector lo admite, lo acepta, incluso lo ha propuesto y está de acuerdo con las condiciones, ¿no? Con lo cual, yo también abogaría para que hacia arriba los ponentes y otros muchos y nosotros mismos tratásemos de ver y de controlar no solo nuestro territorio, sino qué está pasando en otros sitios, qué está funcionando, tratando de llevarlo a esto. Eso también el CERMI lo hace y lo trata de hacer en el ámbito estatal. Cualquier tipo de apoyo o sugerencia en esta línea pues será bienvenida, porque aquí pues brazos y manos no sobran, sino que faltan. Muchísimas gracias a los 3, Carmen, Juan José y Gonzalo. Gracias por haber venido, por compartir con nosotros estas reflexiones en mucha confianza, y perdonad de verdad por las limitaciones de tiempo, que después de un largo trayecto pues a veces no siempre es cómodo limitarse. Muchas gracias. Ahora viene la siguiente, ¿no? Que hay tiempo para preguntar. Vale. Muy bien. Buenos días. Sí, mi nombre es Ana Irene, vengo en representación aquí de ONCE de Navarra. Primero agradecer la exposición ilustrativa de los ponentes con todos los avances en las 3 comunidades, ¿no? Y sobre todo al último ponente, don Gonzalo Rivas, por introducir la perspectiva de género en el tema sanitario. La verdad es que me ha congratulado escucharlo. Pero también me gustaría saber, así como una inquietud, si en alguna de las comunidades, así en tema legislativo, hay algún
avance legislativo para las mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad. Gracias. En Galicia, la ley integral de las víctimas de violencia de género sí contempla. En Galicia, la ley de mujeres víctimas de violencia de género sí contempla una serie de medidas de atención a las mujeres en situación de discapacidad. No obstante, como cualquier ley, nosotros hemos tenido un plan de atención integral a personas con discapacidad que uno de los principios básicos del plan era la igualdad de género, ¿no? Y tenía un área también específica de atención a mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Medidas concretas, volvemos un poco a lo anterior, es decir, las leyes, pues se crean fondos pero el seguimiento de la ejecución de la ley es el que determina si realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Lo mismo que la adecuación de los espacios sanitarios, de las consultas de una mujer que está o que va en silla de ruedas o de una mujer que es sordomuda y que el otro día, y no me voy a extender, llamaban desde un concello de Galicia una mujer, llamaba a un centro de información a la mujer de una persona que estaba en el cuartel de la Guardia Civil, de una mujer, yo ya blanco y en botella leche, y pues que no era capaz de comunicarse porque no había un intérprete de lenguaje de signos. Entonces, bueno, estaba llamando, pedir ayuda. Evidentemente, no podemos tener respuesta inmediata en un momento inmediato. Quizás lo que hay que ver es la forma en que, si estamos hablando de un concello de Galicia, no pequeño precisamente, no era una de las 7 ciudades que tenemos, pero la posibilidad de dar respuesta de una forma inmediata. En las consultas médicas, bueno, no digo yo que toda consulta médica tenga los medios adecuados para que una persona que quiera ir a hacerse un reconocimiento ginecológico, una mujer que quiera ir a hacerse, esté adaptado para eso. Muy bien. Van a intervenir aquí brevemente. Solamente una cosa. Yo estoy hablando, siempre lo digo, como técnica. A lo mejor no es lo más correcto que tengo que decir, pero lo digo como lo siento. Está perfecto. Yo pediría a los ponentes de la mesa que fueran muy breves. Creo que son 5 minutos, o sea que pues si nos da tiempo alguna pregunta más. 10 segundos. Nuestro proyecto de Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad se incluye dentro de uno de sus artículos en la parte correspondiente a los compromisos que asume la Administración en materia de subvenciones para la promoción del empleo y la inclusión en el ámbito laboral, la prioridad en las subvenciones de las mujeres con discapacidad, reconociendo la realidad de esa doble discriminación y la referencia a la violencia de género. Y nos parecía que además era muy importante que estuvieran precisamente por eso el CERMI en el Consejo de la Mujer, que tradicionalmente no lo ha estado en la región, y creemos que es muy importante que para el desarrollo de cualquier plan estratégico del área de mujer tenga una participación efectiva desde el principio. Ese es el motivo por el cual puede parecer desproporcionado en la ley que sí que aparezca en la propia ley una modificación de un decreto. No suele ser técnica, desde el punto de vista de técnica normativa no es lo habitual que una ley modifique un decreto, ¿no? Pero sí que nos ha parecido que no debíamos de dejarlo para posteriormente y que debíamos de incorporar una disposición adicional para que fuera inmediato y efectivo esa incorporación. Hola, buenos días. Perdón, disculpe, medio minuto. Era que respecto a lo de la transversalidad que tanto hemos comentado nosotros, es que no lo he explicado, pero bueno, intentamos, y de hecho se consigue a través de la obligatoriedad y del establecimiento de 5 planes de acción integral en las distintas materias, porque eso contriñe y obliga a todas las consejerías a dar puntual información sobre cada 6 meses sobre lo que realiza a lo largo del año. En el plan de atención a las personas, a la mujer con discapacidad es uno de ellos, y lo que se contempla la violencia de género lo hacemos a través del Instituto Andaluz de la Mujer, que es con quien cuenta con las viviendas adaptadas y esas cuestiones que son ellos, que forman parte del plan, y entonces también dicen a las personas que han atendido, a las mujeres. Gracias. ¿Había otro preguntante? Sí, a ver si se me oye. Se ha atendido mucho por los ponentes y, lógicamente, al tema de la accesibilidad. Y a mí me ha sorprendido bastante, y hago la pregunta, aunque ya sé que ninguno de los miembros de la mesa tiene nada que ver con el tema, por la elección de este edificio para este congreso. Porque el que conoce Pamplona y los visitantes que también la conocían,
sabe que este es el punto menos accesible de toda la ciudad para las personas con discapacidad. Y por si fuera poco, que hay cuestas arriba, cuestas abajo, calles empedradas, etcétera, pues el servicio de transporte urbano tampoco pasa por el casco antiguo, o sea que si uno lo quiere utilizar para venir aquí le deja bastante lejos. Muy bien. No sé quién es el responsable de la elección. Pues seguro que los ponentes de la mesa no lo son, eso seguro. ¿Usted quién es? Perdone por identificarse. Simplemente lo que digo es para que se identifique y luego pueda hablar con la organización para que le expliquen. Seguramente no siempre es fácil ubicar un evento de este tipo. Vale, bueno, pues no pasa nada. Simplemente digo que las personas que estará por ahí, Luis Alonso, la persona nuestra del CERMI estatal, que le podrá atender y explicarle esto. ¿Hay alguna cuestión más para los ponentes, por favor? ¿Sí? Hola, buenos días. Me llamo Sara y vengo en representación de COCENFE Navarra, de una entidad de COCENFE Navarra. Y la pregunta era por un tema que ha dicho Juan José García, que ha dicho que en su comunidad había medidas de sostenibilidad sobre el tema de las subvenciones. Me gustaría conocer un poco más cuáles son esas medidas de sostenibilidad y también en las otras comunidades este tema cómo se aborda. Nosotros que tuvimos que sufrir el principio de legislatura fue muy complicado. Es decir, de hecho, recuerdo un sábado por la mañana, día de niebla, mes de febrero del 2012, una llamada del presidente de CERMI Castilla-La Mancha en la que me decía, si no encontramos una solución al tema de pagos, en 15 días tenemos que empezar a cerrar recursos, porque, bueno, el inicio fue no teníamos ni dinero para pagar las nóminas, nos saltó el tema de farmacia lo primero. Entonces, la verdad es que es una cuestión que desde el principio analizamos con muchísima profundidad y empezamos a incorporar una serie de medidas desde el ámbito de la subvención que nos han dado muy buen resultado. Y hemos querido algunas de ellas el ir incorporándolas en clave legislativa. En primer lugar, de cara a la justificación de gasto, nos vino muy bien el determinar que el 16% de la convocatoria se pagaba en el presupuesto siguiente. Esto nos dio no solamente nos dio tiempo para ir generando otro tipo de medidas que no afectan al ámbito de la discapacidad, sino que además lo que nos permitió es que el nivel de ejecución fuera el máximo posible, porque algunas de las personas que están aquí en la mesa saben que a veces, por distintos motivos, en el mes de octubre se cierran los elementos contables de las administraciones y de repente le pega a uno el susto y dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo acabo de justificar las cuestiones, ¿no? Entonces, para tener un modelo que se basa mucho en capítulo 4 de presupuesto, en subvenciones, era muy importante tener un mecanismo de ejecución que asegure el 100% de la ejecución del presupuesto. Y luego, por otro lado, el avanzar en cuestiones de pago anticipado de las subvenciones. Si bien no es posible un modelo en que das anticipadamente el conjunto del gasto, pero sí que puedes ir desarrollando un modelo en donde desarrollas pago en 3 veces y vas haciendo la anticipación del gasto en las 2 primeras, ¿no? De tal manera que esto lo que vertebra es una muchísimo mayor estabilidad en el contexto de las mismas. Hay otros elementos también, ¿no? Yo no lo sé si le pasará a otros, cuál es la experiencia de otros CERMIs, de otras regiones y de otros compañeros. Cada vez hay más presión por parte de las intervenciones generales y de las intervenciones delegadas de las administraciones para que los servicios públicos se financien no vía subvención, sino vía contratos, ¿verdad? Yo creo que un poco va en esta vía también una referencia genérica a mecanismos de colaboración, no solamente subvención, sino dejándonos la puerta abierta para, si en algún momento, bien por directivas europeas, legislación nacional, o por esa imposición de criterios que cada vez se produce más desde el ámbito de las intervenciones generales, tuviéramos que ir a un capítulo 2, tener unos modelos de contrato marco que nos permitan que lo que es valorado y lo que es más relevante sean cuestiones que no sean el factor explícito de las cuestiones de elementos de precio, ¿no? Entonces, ahí hay una referencia muy genérica en el artículo que lo hemos hecho ya con mayores, lo tengo que decir, en donde solamente 1 de cada 10 puntos de los 100 ha sido para precisamente temas de precio, para hacer el contrato marco de mayores. Hemos barajado más otro tipo de cuestiones, las habitaciones individuales, el contexto residencial, ya no el proceso de calidad, sino la satisfacción de los usuarios y otros temas, ¿no?
De hecho, todavía yo creo que en el trámite parlamentario incluso vamos todavía a poder mejorar un poquito más, porque algunas cuestiones estaban abiertas y yo creo que a lo mejor el trámite parlamentario todavía incluso se puede concretar alguna de ellas un poquito más. Muy bien. Me imagino que se ha agotado el tiempo, ¿no? Vale. A ver, presidente del CERMI de Andalucía. Venga, muy breve, por favor. Una pequeña alabanza y... Sí. No, mira, muy rápidamente. Es que casualmente la semana pasada ha sido el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se ha hecho en Santiago de Compostela, y allí, hablando con los compañeros y compañeras que llevan centros y servicios, ha surgido el tema que tú además acabas de comentar, que es el tema de erradicar de una vez por todas el tema de subvenciones. Creemos que no puede ser un servicio subvencionado, sino que tiene que ser un servicio contratado, evidentemente. Pero ahí viene la segunda parte. Y es que cuando se pasa a contrato, lógicamente, tenemos que tener muy claro todo el tema de las cláusulas sociales. Porque se habla mucho de las cláusulas sociales y se aplican muy poco las cláusulas sociales. Recientemente ha habido una directriz europea, como todo el mundo sabemos, que inclusive permite a las comunidades autónomas, bueno, al Gobierno central en general, a que aquellos servicios públicos que no pueden ellos impartir, que sean inclusive adjudicados por adjudicación directa. Yo no creo que es un tema que se puede plantear, pero desde luego lo que sí me gustaría saber cuál es vuestra propuesta en temas de cláusulas sociales, porque es lo que va a hacer sostenible realmente todos los centros y servicios que hasta ahora estamos contratando. Muchas gracias. Perdón, soy el presidente del CERMI Andalucía, etcétera, etcétera. Muy bien. Yo, como para no darles pie a que se extiendan, si me permite, me sirve mucho la intervención y aunque estaba fuera de tiempo, la intervención del presidente del CERMI es muy... Porque además es un tema que estaba aquí y que luego se ha tocado muy de soslayo. Es más, no sé si se ha tocado. La mesa siguiente se dedica a esto. Bien, muy bien. Y yo simplemente quiero decir que hay todavía algunas administraciones autonómicas que creen que no lo hacen porque creen que no lo pueden hacer, lo cual es bastante grave, porque denota una ignorancia supina, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tratar de precisamente contar lo que se hace en otro sitio. Oiga, no me cuente usted batallitas que esto se hace así aquí, de esta manera, ¿no? Si no, luego ocurren desgracias como que al final pues acaban gestionando los centros personas que a lo mejor saben de gestión pero no tienen ni idea de tratar a gente con discapacidad. Muchísimas gracias a los ponentes de nuevo y gracias a las personas que han preguntado. Muchas gracias.